Las bombas empezaron a caer antes incluso de que abriera los ojos. En algún lugar sobre el puerto, el zumbido de los motores se había convertido en un estruendo. Debajo de ese estruendo, los barcos ardían. El acero se doblaba. Los hombres gritaban en un cielo matutino cubierto de humo que, apenas 20 minutos antes, no había sido más que un tranquilo domingo de diciembre. Y en una modesta casa no lejos del muelle, un hombre, el único cuya decisión en las próximas horas determinaría si Estados Unidos tenía alguna posibilidad de sobrevivir a lo que acababa de empezar, seguía dormido. Tenía 61 años. Había dedicado su vida a la marina. Ya había combatido en una guerra, cruzado océanos que había perdido la cuenta, redactado doctrina, discutido con almirantes, sido relegado a un segundo plano, ascendido y relegado nuevamente. Y en la mañana del 7 de diciembre de 1941, mientras la Armada Imperial japonesa ejecutaba uno de los ataques sorpresa más devastadores de la historia militar, destruyendo 188 aviones estadounidenses, hundiendo o dañando 21 buques de guerra y causando la muerte de 2.403 estadounidenses en menos de 2 horas, él estaba en su camarote, dormido. Su nombre era Chester William Nimitz. Y la decisión que tomaría en las semanas posteriores a aquella mañana, tranquila, fría, metódica y, para muchos observadores, absolutamente descabellada, se convertiría en el punto de inflexión sobre que giraría toda la guerra del Pacífico. Para comprender a qué se enfrentaba Nimitz al llegar a Pearl Harbor el día de Navidad de 1941, hay que entender que era realmente la flota del Pacífico en aquel momento. O mejor dicho, que no era. No era una flota. En realidad no. Ya no. Los acorazados, las imponentes fortalezas de acero que habían sido el orgullo del poder naval estadounidense, los buques que los almirantes se preparaban para comandar durante toda su carrera, habían desaparecido. El USS Arizona había explotado en una bola de fuego tan violenta que su polvorín de proa detonó, lanzando una columna de fuego a 90 metros de altura. Se hundió en 9 minutos, llevándose consigo a 1.177 hombres. El Oklahoma volcó por completo, quedando revolcándose en el lodo del puerto con 429 hombres atrapados en su interior. El West Virginia, el California y el Nevada, todos hundidos o dañados. El Pennsylvania había sido alcanzado en dique seco. El Maryland y el Tennessee, ambos dañados. En 2 horas, los japoneses habían logrado lo que ningún enemigo había conseguido con la Armada de los Estados Unidos en siglo y medio. Habían destruido la línea de frente. En 1941, la línea de batalla lo era todo. La doctrina naval estadounidense, perfeccionada durante décadas e integrada en la mentalidad de cada oficial, se centraba en una idea: la batalla decisiva. Grandes buques, grandes cañones, 2 flotas enfrentándose en alta mar, luchando codo con codo hasta que una de ellas cediera. Se la conocía como la doctrina manniana, en honor al teórico Alfred Sire Mann, y había regido el pensamiento estratégico estadounidense desde la década de 1890. El acorazado era la reina del mar. Todo lo demás, los destructores, los cruceros, los submarinos, existía para apoyar y proteger a los acorazados. Los portaaviones, todavía relativamente nuevos y muy controvertidos, eran considerados por la mayoría de los almirantes de alto rango como poco más que exploradores. Útiles, tal vez. ¿Decisivos? Jamás. Los japoneses acababan de convertir toda esa teoría en una columna de humo aceitoso que se elevaba sobre Oahu. Y el almirante Van Kimmel, quien comandaba la flota del Pacífico cuando se produjo el ataque, ya estaba siendo relevado. Tendría que comparecer ante un tribunal de investigación, cargar con el peso de la culpa que las instituciones militares saben distribuir con tanta eficacia, y pasar el resto de su vida intentando limpiar su nombre. En su lugar, Washington necesitaba a alguien nuevo, alguien capaz. Alguien dispuesto a intervenir en medio de una catástrofe, de alguna manera, aunque parezca imposible, reconstruir algo a partir de los escombros. Necesitaban un hombre que pudiera contemplar en lo que se había convertido Pearl Harbor sin inmutarse. Belligerent Nimitz. Chester Nimitz nació en Fredericksburg, Texas, el 24 de febrero de 1885, precisamente en un hotel que su abuelo había construido con sus propias manos tras emigrar a Alemania. Su padre falleció antes de que Chester naciera. Su abuelo, Charles Henry Nimitz, se convirtió en la figura dominante de su infancia, un capitán de barco retirado que nunca dejó de contar historias sobre mar, sobre viajes, sobre el tipo de hombre que el océano exigía para sobrevivir en él.
El joven Chester creció en la región montañosa de Texas, tan lejos del océano como un niño podía estar en Estados Unidos, y sin embargo, el mar siempre estuvo presente en su imaginación. Solicitó ingreso a West Point, pero fue rechazado, no había plazas disponibles. Sin embargo, si había una plaza en la Academia Naval de Annapolis. La aceptó. Se graduó séptimo en su promoción de 114 alumnos en 1905. Según los primeros testimonios, no era una figura dramática. No era dado a los discursos ni a la fanfarronería. No tenía la intensidad volcánica de MacArthur ni la agresividad contenida de Patton. Lo que Nimitz poseía, lo que quienes lo conocieron describieron una y otra vez en cartas, diarios y memorias, era una cualidad más difícil de definir y mucho más valiosa en una guerra larga. Era firme. Era imperturbable. Tenía la habilidad de escuchar las malas noticias sin que se le notara en el rostro, de procesar la catástrofe con la misma calma serena con la que afrontaba el buen tiempo y los vientos favorables. Además, a lo largo de sus 36 años de servicio naval, había acumulado una amplia gama de conocimientos que resultaban sorprendentemente idóneos para la crisis a la que se enfrentaba. Había comandado submarinos en sus inicios, en sus aterradoras y primitivas épocas, cuando los submarinos eran trampas mortales impulsadas por motores de gasolina que se incendiaban sin previo aviso y funcionaban con baterías que producían gas cloro venenoso al filtrarse agua de mar. Comprendía la guerra submarina. Había estudiado los sistemas de propulsión diésel y había ayudado a la Armada a adoptarlos, salvando probablemente cientos de vidas en el proceso. Había comandado destructores, cruceros y una división de acorazados. Había sido jefe de la oficina de navegación, gestionando a personal de toda la Armada. Había visto la administración desde dentro, comprendía la política, la logística y la inmensa maquinaria humana que hacía posible una operación naval. Conocía los barcos, conocía a los hombres, conocía los sistemas. El 17 de diciembre de 1941, 10 días después del ataque, el presidente Franklin Roosevelt lo llamó y le comunicó que se le otorgaría el mando de la flota del Pacífico. Según se cuenta, Nimitz simplemente respondió que haría todo lo posible. Voló a Pearl Harbor. Llegó el día de Navidad. Lo recibió un puerto aún impregnado del olor a petróleo quemado y muerte, una flota prácticamente desierta y un Estado Mayor, según la mayoría, destrozado. El ambiente, como lo describió un oficial más tarde, era de una conmoción profunda, casi paralizante. Eran hombres profesionales de la Marina, hombres que habían dedicado sus carreras a prepararse para la guerra, y habían visto cómo el trabajo de toda su vida se hundía en el fango de Ford Island en menos de 2 horas. El peso psicológico de esa derrota fue inmenso. Nimitz lo recorrió, observó los daños, evaluó lo que quedaba, y entonces hizo algo que sorprendió a todos. Mantuvo a casi todo el personal. No porque hubieran rendido bien. Muchos no lo habían hecho, y él lo sabía, sino porque reemplazar por completo oficiales experimentados en medio de una crisis habría empeorado las cosas, no mejorado. Necesitaba continuidad, necesitaba memoria institucional, y necesitaba, sobre todo, transmitir a todos los que observaban, a su propio personal, a Washington, a los japoneses, que la flota del Pacífico no estaba rota, que seguía luchando, que los hombres que habían estado allí el 7 de diciembre no estaban siendo descartados como maquinaria averiada. Estaban siendo reincorporados al servicio. Fue una decisión profundamente humana, y funcionó. Pero el verdadero peso de lo que Nimitz enfrentaba no era psicológico, era estratégico, y estaba definido por una pregunta enorme y angustiosa que ahora se encontraba en el centro de cada conversación, de cada sesión de planificación, de cada noche de insomnio en las semanas y meses posteriores a Pearl Harbor. ¿Qué haces cuando la doctrina que has estudiado durante toda tu carrera resulta ser errónea? Los acorazados habían desaparecido. La batalla decisiva de Manian se había esfumado. Los japoneses habían demostrado, en 2 horas un domingo por la mañana, que el poder naval en el siglo XX ya no se trataba de quien tenía los cañones más grandes en los barcos más grandes, sino de quien controlaba el espacio aéreo sobre el agua. El ataque a Pearl Harbor se había ejecutado íntegramente con aviones lanzados desde portaaviones, 6 portaaviones, 353 aviones, volando en 2 oleadas. Los japoneses no habían acercado ni un solo acorazado lo suficiente como para disparar a un buque estadounidense. Habían recorrido 200 kilómetros de océano abierto y destruido la flota del Pacífico con aviones, lanzando bombas desde el cielo y torpedos que pasaban justo por debajo de la superficie. El portaaviones, que la mayoría de los almirantes estadounidenses todavía consideraban, en el mejor de los casos, un activo de apoyo y
en el peor, una vulnerabilidad, acababa de demostrar ser el arma más poderosa del mar. Nimitz lo comprendió de inmediato. Pero comprenderlo y actuar en consecuencia eran dos cosas muy distintas. Porque actuar en consecuencia significaba abandonar la doctrina. Significaba decirle a una generación de almirantes acorazados, hombres que habían entregado sus vidas a esos barcos, que habían construido toda su identidad profesional en torno a la cultura de la línea de batalla, que estaban equivocados, que todo aquello para lo que se habían entrenado era obsoleto, que el futuro de la guerra naval no se parecía en nada a lo que habían previsto. Y eso significaba tomar los 3 portaaviones que habían sobrevivido a Pearl Harbor, el Enterprise, el Lexington y el Saratoga, y hacer con ellos algo que ningún almirante estadounidense había intentado jamás a una escala ni remotamente parecida. Tuvo que utilizarlos de forma ofensiva, agresiva, de maneras que la propia doctrina de la Armada prohibía, como fuerza de ataque principal, no como elemento de apoyo, como arma decisiva, no como explorador. Y tuvo que hacerlo mientras los japoneses aún se beneficiaban del impulso de su victoria del 7 de diciembre, mientras expandían por el Pacífico a un ritmo que parecía casi imposible de detener, mientras el público estadounidense estaba conmocionado y exigía medidas, y los políticos en Washington exigían pruebas de que la Armada de los Estados Unidos aún podía luchar. No tenía casi nada, y tenía que actuar como si lo tuviera todo. Lo primero que hizo Nimitz, incluso antes de haberse adaptado completamente a su nuevo mando, fue tomar una decisión sobre inteligencia que, discretamente, se convertiría en una de las decisiones más trascendentales de toda la guerra. En un sótano de Pearl Harbor, un pequeño grupo de criptoanalistas de la Armada llevaba meses trabajando para descifrar el código naval japonés, denominado JN-25. La unidad estaba dirigida por el comandante Joseph Rochefort, un oficial brillante y profundamente excéntrico que había sido criptógrafo, había pasado un tiempo a Japón estudiando el idioma y la cultura, y poseía una intuición casi innata para los patrones de las comunicaciones japonesas. Rochefort había sido descartado por la inteligencia naval en Washington por considerarlo poco fiable. Sus métodos eran poco ortodoxos. Sus conclusiones a veces contradecían lo que el cuartel general quería oír. A Nimitz no le importaba nada de eso. Lo que le importaba era si la información de inteligencia era precisa. Apoyó a Rochefort incondicionalmente. Proporcionó a sus criptógrafos recursos, protección y autoridad. Dejó claro que su trabajo le llegaría directamente, sin el tipo de filtrado institucional y manipulación política que había cegado a la inteligencia estadounidense en los meses previos al 7 de diciembre. Comprendió, con la lucidez de quien había dedicado su carrera a tomar decisiones con información incompleta, que en esta guerra, una guerra librada a lo largo de 6.000 millas de océano abierto, contra un enemigo que se movía con rapidez y se comunicaba constantemente, la inteligencia no sería un lujo, sino la diferencia entre la supervivencia y la aniquilación. A principios de 1942, el equipo de Rochefort ya descifraba una parte importante del tráfico naval japonés. No todo, no con total fiabilidad. Los japoneses cambiaban sus códigos periódicamente, y había periodos de casi total indefensión. Pero lo suficiente. Lo suficiente como para darle a Nimitz algo que ningún comandante anterior de la flota del Pacífico había tenido, una visión parcial, imperfecta, pero genuina de las intenciones japonesas. Y en la primavera de 1942, lo que mostraba aquella ventana era aterrador. Los japoneses planeaban algo de gran envergadura. Las interceptaciones apuntaban a una importante operación ofensiva. El objetivo, según las comunicaciones japonesas, era AF. Rochefort estaba convencido de que AF se refería a la isla de Miwa, un pequeño atolón situado en el extremo noroeste del archipiélago hawaiano, a 2.100 kilómetros de Pearl Harbor, estratégicamente ubicado en el centro del Pacífico. Si Japón tomaba Miwa, tendría un portaaviones insumergible apuntando directamente a Hawái. La presión sobre Pearl Harbor, ya de por sí extrema, se volvería insostenible. Algunos miembros de la inteligencia naval en Washington creían que la ofensiva no iba dirigida a Miwa, sino a la costa oeste estadounidense, a Alaska o a algún otro objetivo. Para zanjar la discusión, Rochefort propuso una trampa. Sugirió que se ordenara a Midway enviar un mensaje de radio sin cifrar informando de un problema de desalinización de agua en la isla. Si AF era Miwa, los japoneses retransmitirían el mensaje en sus propias comunicaciones y los criptógrafos lo interceptarían. Nimitz aprobó el plan. En cuestión de días, los medios de comunicación japoneses informaron de que la Fuerza Aérea AF estaba sufriendo escasez de agua. Midway. El objetivo era Miwa.
Ahora Nimitz tenía que decidir qué hacer con esa información. Y este es el momento en que el carácter del hombre se vuelve más visible, más importante, más esencialmente el mismo. Tenía 3 portaaviones. La fuerza japonesa que se dirigía a Miwa incluía 4 de los 6 portaaviones de la flota japonesa, el Akagi, el Kaga, el Iryu y el Soryu, los mismos que habían participado en el ataque a Pearl Harbor. Estos eran los grupos aéreos embarcados más experimentados del mundo. Sus tripulaciones estaban formadas por pilotos que se habían estado entrenando para operaciones en portaaviones desde mediados de la década de 1930. Tenían experiencia en combate en China. Acababan de aniquilar la línea de batalla de la flota del Pacífico en una sola mañana. Sus pilotos eran, en ese momento histórico, posiblemente los mejores aviadores navales del planeta. Frente a ellos, Nimitz contaba con el Enterprise y el Hornet. El Lexington acababa de ser hundido en la batalla del Mar del Coral a principios de mayo. El Yorktown había sufrido graves daños en la batalla del Mar del Coral y regresó a Pearl Harbor con daños que, según los equipos de reparación de la Armada en Bremerton, tardarían 3 meses en solucionarse. Nimitz les dio 72 horas. Bajó personalmente al dique seco. Habló con los equipos de reparación, los soldadores, los ingenieros, los hombres que tendrían que trabajar por turnos las 24 horas del día bajo el calor hawaiano para cerrar las heridas del Yorktown con la suficiente rapidez como para que marcara la diferencia. Les explicó lo que estaba en juego. Y trabajaron. Durante 72 horas seguidas, más de 1,400 hombres se volcaron en el portaaviones, remendando su cubierta de vuelo, apuntalando sus estructuras dañadas y poniendo en marcha sus sistemas. No fue una reparación perfecta. Todavía seguía derramando petróleo. Algunos de sus daños estructurales simplemente se cubrieron en lugar de corregirse, el equivalente en ingeniería a vendar un brazo roto y esperar lo mejor. Pero podía navegar. Podía lanzar y recuperar aviones. Podía luchar. El Yorktown zarpó rumbo a Miwa. Ahora tenía 3 portadores del balón contra 4. Y todos y cada uno de sus oficiales superiores, todos los almirantes de alto rango que analizaron la situación, le dijeron algo parecido. El riesgo era inaceptable. Si los 3 portaaviones estadounidenses se perdían en Miwa, y los cálculos sugerían que ese resultado era totalmente posible, incluso probable, no quedaría nada entre la armada japonesa y la costa oeste estadounidense. San Francisco, Los Angeles, Seattle. Los japoneses no podían invadir, no con el alcance logístico que poseían en 1942, pero podían atacar, podían bloquear. Podían prolongar la guerra durante años, quizás décadas. La opción más conservadora era no luchar en Midway en absoluto, para preservar los portaaviones, para ganar tiempo. Nimitz rechazó esa opción por completo. En sus órdenes operativas para la batalla, escribió que sus comandantes debían infligir el máximo daño al enemigo mediante tácticas de desgaste. Puso al contraalmirante Raymond Spruance al mando del grupo de combate Enterprise, una elección poco convencional, ya que Spruance era almirante de crucero, no aviador, y fue elegido precisamente porque Nimitz creía que no correría riesgos temerarios con sus portaaviones. Además, les dio a sus comandantes un principio en lugar de un plan rígido, porque Nimitz comprendía, con la sabiduría de quien había estudiado la guerra lo suficiente como para conocer su naturaleza fundamental, que ningún plan sobrevive a contacto con el enemigo. Les dijo que aprovecharan cualquier oportunidad que se les presentara. Les dijo que fueran agresivos, pero no estúpidos, audaces, pero no derrochadores, y luego los envió a Pacífico y confió en ellos. En la mañana del 4 de junio de 1942, la fuerza de portaaviones japonesa, al mando del vicealmirante Chuichi Nagumo, se aproximó a la isla de Midway. Nagumo era un hombre metódico, prudente y experimentado. Había comandado la fuerza de ataque de portaaviones en Pearl Harbor. Sabía de lo que eran capaces los portaaviones, y la mañana del 4 de junio operaba según un plan, desarrollado por el legendario almirante Isoroku Yamamoto, que, sobre el papel, parecía prácticamente infalible. La fuerza japonesa incluía no solo los 4 portaaviones, sino toda una armada, acorazados, cruceros, destructores, transportes con tropas para la invasión de Midway y una fuerza separada al norte que atacaba las islas Aleutianas como operación de distracción. Eran más de 200 barcos desplegados simultáneamente por el Pacífico Central y Norte, la mayor operación naval japonesa de toda la guerra. Nagumo lanzó su primer ataque contra Midway a las 4:30 de la mañana. 108 aeronaves, bombarderos en picado, aviones torpederos,
cazas se abalanzaron sobre la isla en la oscuridad previa al amanecer. Lo que Nagumo desconocía, lo que no podía saber, era que 3 portaaviones estadounidenses esperaban en el océano, al noreste de su posición. Esperaban en un lugar que la doctrina naval estadounidense habría considerado inútil desde el punto de vista defensivo, pero que Nimitz, confiando en la inteligencia de Rochefort, había calculado con precisión. Esperaban el momento en que los portaaviones japoneses fueran más vulnerables. Los aviones con base en Midway atacaron primero, de forma heroica y catastrófica. Los torpederos estadounidenses, que volaban lentos, a baja altura y obsoletos, fueron destrozados por los cazas japoneses Hiro. Los bombarderos torpederos devastator del Escuadrón de Torpederos 8, lanzados desde el Hornet, lograron lo que los historiadores llamarían más tarde una de las estadísticas más desgarradoras de la Guerra del Pacífico. De los 15 aviones que atacaron, ninguno regresó, ni uno solo. Todos y cada uno de los aviones fueron derribados. De los 30 hombres a bordo de esos 15 aviones, solo uno sobrevivió. El alférez George Gay se aferró a un cojín flotante en el océano, oculto bajo una balsa salvavidas de goma, y observó cómo se desarrollaba el resto de la batalla sobre él. Durante unos minutos, pareció que el ataque había sido un completo fracaso. Los portaaviones japoneses no habían sido alcanzados. Sus cubiertas de vuelo estaban intactas. Y Nagumo había avistado los portaaviones estadounidenses. Sus exploradores los habían encontrado, y se preparaba para lanzar un contraataque que casi con toda seguridad habría puesto fin a la batalla, y posiblemente a la guerra, en ese mismo instante. Entonces llegaron los bombarderos en picado. Los bombarderos en picado SBD Dauntless del Enterprise y el Yorktown habían realizado largos y angustiosos vuelos de búsqueda intentando localizar la flota japonesa. Estaban casi sin combustible. Sus escoltas de cazas habían descendido a baja altitud debido a los ataques de los aviones torpederos, dejándolos desprotegidos. Y a las 10:22 de la mañana, un momento que probablemente constituye los 60 segundos más importantes en la historia de la Guerra del Pacífico, el teniente comandante Clarence Wade M. McCluskey, al mando de los bombarderos en picado del Enterprise, miró hacia abajo a través de los 14.000 pies de cielo despejado del Pacífico y localizó a los portaaviones japoneses. Sus cubiertas de vuelo estaban repletas de aviones. El Akagi y el Kaga se estaban rearmando. Su primera flota de ataque regresaba, sus aviones cargados de bombas, torpedos y combustible de aviación para el próximo ataque contra la flota estadounidense. Los japoneses jamás habían previsto un contraataque estadounidense serio. No habían previsto el conocimiento que Nimitz tenía de sus movimientos, su disposición a arriesgarlo todo basándose en ese conocimiento, ni la desesperación y la destreza de los aviadores estadounidenses que habían volado a través de un infierno para llegar a ese momento. Los bombarderos en picado se volcaron y cayeron. En aproximadamente 5 minutos, el Akagi, el Kaga y el Soryu resultaron gravemente dañados. Sus cubiertas de vuelo quedaron destrozadas por el impacto de las bombas, que incendiaron el combustible y las municiones apiladas en ellas. El Iryu sobrevivió el tiempo suficiente para lanzar un contraataque que dañó gravemente al Yorktown, el portaaviones que Nimitz había enviado de vuelta al mar para realizar reparaciones de emergencia durante 72 horas, pero también fue encontrado y hundido por la tarde. 4 portaaviones japoneses, el núcleo de la fuerza que había atacado Pearl Harbor, habían desaparecido. El océano donde se hundieron ardió durante horas. Chester Nimitz no estaba en Midway. Se encontraba en Pearl Harbor, en su centro de mando, leyendo los mensajes que llegaban. Y los primeros informes fueron catastróficos. Los ataques con torpedos habían fracasado. Aviones estadounidenses estaban siendo derribados en cantidades enormes. Los portaaviones aún no habían lanzado sus bombarderos en picado. Durante un periodo que más tarde describiría como uno de los más difíciles de su vida, el panorama era muy sombrío. No entró en pánico. No dio órdenes confusas ni contradictorias. No cuestionó a sus comandantes en plena batalla. Esperó. Leyó los mensajes. Confió en los hombres que había elegido. Cuando llegaron las noticias de los ataques de los bombarderos en picado, según se cuenta, habló muy poco. No era un hombre dado a las declaraciones dramáticas. Pero quienes estuvieron presentes en ese centro de mando describieron después un cambio en la sala, una alteración en la calidad del silencio, la forma en que la gente se irguió un poco, la forma en que el agotamiento que los había agobiado desde el 7 de diciembre pareció disiparse de repente, aunque solo fuera un poco, como el primer claro en un cielo que ha estado nublado durante 6 meses. La batalla no había terminado.
El Yorktown sería hundido por un submarino japonés 2 días después. Las pérdidas estadounidenses fueron dolorosas. 307 estadounidenses murieron en Midwa. Nimitz sintió cada una de esas muertes. Siempre las sintió. Pero los japoneses habían perdido 3.057 hombres. Habían perdido 4 portaaviones. Habían perdido aproximadamente 248 aviones, lo que es crucial, a muchos de sus pilotos de portaaviones más experimentados e irreemplazables. Y habían perdido, aunque nadie lo supiera con certeza en aquellos primeros días, algo aún más importante que barcos, aviones o hombres. Habían perdido la iniciativa. La batalla de Midwa, librada del 4 al 7 de junio de 1942, tan solo 6 meses después del ataque a Pearl Harbor, se recuerda hoy como el punto de inflexión de la Guerra del Pacífico. Si bien esta descripción es correcta, puede ocultar la fragilidad del momento. Cuánto dependía de una decisión tomada no en el fragor de la batalla, sino en las frías semanas previas, en un centro de mando en Pearl Harbor, por un hombre dispuesto a arriesgarlo todo basándose en información incompleta y tácticas poco convencionales. Nimitz no tenía garantías de que el objetivo japonés fuera Midwa. Contaba con un argumento plausible de un descifrador de códigos que la mayoría de Washington consideraba poco fiable, respaldado por una ingeniosa prueba improvisada que implicaba comunicaciones de radio falsas sobre la desalinización del agua. Si Rochefort se hubiera equivocado, si los japoneses se hubieran dirigido a otro lugar, Nimitz habría dejado Midwa defendido y las islas hawaianas parcialmente expuestas en vano. Habría enviado 3 portaaviones insustituibles a toda velocidad hacia el lugar equivocado en un océano inmenso. No tenía ninguna garantía de que el Yorktown aguantara lo suficiente como para que importara. La estimación profesional de la Marina era de 3 meses de reparaciones. Le dio 72 horas y la envió con parches en sus heridas, con la esperanza de que todo saliera bien. No tenía ninguna garantía de que Spruance, un hombre que jamás había comandado la aviación de portaaviones, tomaría las decisiones correctas en el momento oportuno. Aún así, lo eligió porque supo interpretarlo bien, porque vio en el firmeza y buen juicio donde la comunidad aeronáutica veía un nombramiento extranjero. Y no tenía ninguna garantía, ninguna certeza matemática, de que sus bombarderos en picado encontrarían la flota japonesa en el momento preciso, en la configuración adecuada, con las cubiertas de vuelo abarrotadas y la patrulla aérea de combate abatida por el sacrificio de los escuadrones de torpederos. Esa parte, los 5 minutos de devastación absoluta que hundieron 3 portaaviones, fue pura suerte, fruto del coraje de los hombres que murieron en el intento. Pero Nimitz había creado las condiciones para que esa suerte se diera. Había posicionado sus barcos donde la inteligencia indicaba que debían estar. Había reparado el Yorktown en contra del consejo de los expertos. Había elegido a los comandantes adecuados y les había dado suficiente libertad de acción. Había logrado que el aparato de inteligencia funcionara. Se había negado a ir a lo seguro cuando ir a lo seguro habría significado perder la guerra lentamente en lugar de rápidamente. Las grandes decisiones en la guerra rara vez parecen seguras en retrospectiva. Parecen seguras en retrospectiva porque funcionaron. En el momento en que se toman, son actos de juicio ejercidos en la oscuridad, con información incompleta, con un riesgo enorme, por hombres que, de cualquier manera, tendrán que soportar las consecuencias. Nimitz tomó la decisión correcta. Tras Midwa, la Guerra del Pacífico distaba mucho de haber terminado. Se prolongaría durante 3 años más, con campañas insulares de una brutalidad inimaginable: Guadalcanal, Tarawa, Saipan, Iwo Jima y Okinawa. Los japoneses no se rindieron tras Midwa. Lucharon con tenacidad y a un costo terrible para ambos bandos, por cada kilómetro de océano y cada metro cuadrado de coral y selva. Las cifras de bajas en el Teatro de Operaciones del Pacífico son estremecedoras: más de 100.000 militares estadounidenses muertos y cientos de miles más heridos. Las muertes de militares japoneses superaron los 2 millones. Las muertes de civiles en el Pacífico, tanto por las guerras de conquista de Japón como por la campaña de bombardeos estratégicos estadounidenses, se cuentan por decenas de millones. Pero Midwa interrumpió la expansión japonesa. Antes del 4 de junio de 1942, Japón se había expandido en todas direcciones: hacia el sur, en dirección a Australia; hacia el este, en dirección a Hawái; y hacia el norte, en dirección a las Aleutianas. Tras Midwa, se vio obligado a adoptar una postura defensiva. Nunca más volvió a contar con la fuerza aérea embarcada necesaria para lanzar una ofensiva estratégica de gran envergadura. Los aviones que perdió en Midwa, y, aún más importante, los pilotos experimentados,
Hombres que habían dedicado años a entrenarse en operaciones embarcadas y que no podían ser reemplazados en ningún plazo que el sistema industrial japonés pudiera gestionar, fueron una herida que nunca cicatrizó. Japón construía nuevos portaaviones incluso mientras los antiguos ardían, pero no podía formar nuevos aviadores Nagum. No podía recuperar el conocimiento institucional, la experiencia en combate ni la precisión de los pilotos que habían volado desde las cubiertas de los portaaviones en cualquier condición meteorológica desde mediados de la década de 1930. Tras Miwa, Japón libraba una guerra de desgaste contra un gigante industrial capaz de producir barcos, aviones y pilotos entrenados a un ritmo sin precedentes. Era una guerra que Japón no podía ganar. Nimitz lo comprendía. Nunca celebró. Aprovechó la ventaja, isla por isla, kilómetro a kilómetro, con la misma constancia y determinación implacables que había demostrado en todo desde la Navidad de 1941. En diciembre de 1944, fue ascendido a almirante de flota, el rango más alto de la Armada de los Estados Unidos. Solo hubo 4 almirantes de flota en la historia de la Armada, y Nimitz fue uno de ellos. El 2 de septiembre de 1945, en la cubierta del USS Missouri, en la bahía de Tokio, firmó, en nombre de los Estados Unidos, los documentos de la rendición formal de Japón. Tenía 60 años. Había comandado la mayor guerra naval de la historia. Y, según todos los presentes, en ese momento no parecía triunfante, sino cansado, aliviado y profundamente agradecido de que todo hubiera terminado. Regresó a una nación que quería celebrarlo, y lo permitió, por un breve tiempo, y luego volvió al trabajo. Fue jefe de operaciones navales. Trabajó en la Carta de las Naciones Unidas. Tradujo una historia naval japonesa al inglés porque creía importante que los oficiales estadounidenses comprendieran cómo sus adversarios habían visto la guerra. Construyó un parque conmemorativo en San Antonio. Cuidó su jardín en Berkeley, California. Envejeció. Mantuvo sus pensamientos en privado. Falleció el 20 de febrero de 1966, 17 días antes de cumplir 81 años, a causa de un derrame cerebral en su casa de la isla Hierbabuena, en la bahía de San Francisco. Fue enterrado, según su deseo, en una tumba sencilla en el Cementerio Nacional Golden Gate, junto con otros marineros, sin ningún tipo de distinción especial. El Océano Pacífico, el océano que él había comandado, el océano donde 300.000 hombres de ambos bandos habían muerto en la guerra que él había librado, era visible desde el cementerio. ¿Qué significa la historia de Chester Nimitz más de 80 años después? Significa algo sobre la naturaleza del liderazgo que ningún libro de texto de las escuelas de negocios ha logrado captar del todo, porque los libros de texto se centran en el éxito y la historia de Nimitz trata realmente de lo que uno hace ante la catástrofe. Llegó a su puesto el día de Navidad de 1941 prácticamente sin nada. Una flota destrozada. Un Estado Mayor desmoralizado. Una doctrina que acababa de quedar obsoleta. Un enemigo que gozaba de un impulso sin precedentes en el Pacífico desde que los barcos negros de Comodoro Perry entraran en la bahía de Tokio en 1853. Y una nación conmocionada que exigía resultados que, en realidad, no tenía derecho a esperar. No pretendió que la situación fuera mejor de lo que era. La evaluó correctamente, sin titubear. Conservó lo útil y descartó lo inútil. Respaldó a los servicios de inteligencia en los que nadie más confiaba. Envió un portaaviones al combate con 72 horas de reparaciones de emergencia porque la situación no le dejaba otra opción. Eligió a sus comandantes no por antigüedad ni por ortodoxia, sino por temperamento y criterio. Les dio libertad de acción y confió en que actuarían correctamente. Y entonces esperó, en su centro de mando, mientras llegaban los informes, sabiendo que si se equivocaba, si la inteligencia era errónea, si el Yorktown se desintegraba, si Esperance flaqueaba, si los bombarderos en picado no encontraban nada, la guerra del Pacífico podría terminar de facto. Esperó y se mantuvo firme. Existe una cualidad que comparten los grandes comandantes y líderes en todos los ámbitos, y no es la inteligencia, ni el coraje, ni el carisma, aunque todos ellos son importantes. Es la capacidad de mantenerse operativos en condiciones de extrema incertidumbre, tomar decisiones sin la información necesaria, utilizando la información disponible, y luego convivir con esas decisiones mientras se desarrollan en el mundo. No paralizarse ante la posibilidad del fracaso, ni embriagarse ante la posibilidad del éxito. Mantenerse, simple consistentemente, y contra toda presión, presentes y lúcidos. Chester Nimitz poseía esa cualidad en abundancia. La tenía el 7 de diciembre,
cuando caían las bombas y él dormía. La tenía el día de Navidad, cuando entró en los restos de Pearl Harbor y decidió reconstruir en lugar de retirarse. La tenía en las semanas previas a Miwa, cuando lo apostó todo a un descifrador de códigos poco convencional y a un portaaviones que supuestamente no era apto para navegar. La tenía el 4 de junio, cuando, sentado en su centro de mando, leía informes terribles y se negó a entrar en pánico. La guerra en el Pacífico la ganaron cientos de miles de personas: soldados, marineros, aviadores, trabajadores de astilleros, criptoanalistas, enfermeras, obreros, agricultores. Todos aquellos se alimentaron la enorme maquinaria de poder industrial aliado. Nadie gana una guerra por sí solo, pero algunas personas cambian el rumbo de la guerra. Algunas personas, en el momento preciso, toman la decisión correcta, no porque estén seguras, sino porque la alternativa es peor, y, al hacerlo, alteran la trayectoria de todo lo que viene después. Chester Nimitz, que durmió durante los bombardeos del 7 de diciembre y se despertó para comenzar la labor de salvar todo lo que quedaba, fue una de esas personas. El Pacífico no lo olvidará, y nosotros tampoco deberíamos. Cada vez que has visto a alguien mantener la calma cuando todo se desmoronaba, tu jefe en una crisis, un entrenador en el último cuarto, un padre que se mantenía firme cuando el mundo se tambaleaba, estabas presenciando un eco de algo muy antiguo: la decisión de permanecer firme cuando la firmeza parece imposible. Eso fue lo que eligió Nimitz. Todos los días, desde Pearl Harbor hasta la cubierta del Missouri. Si esta historia te conmovió, si te hizo sentir el peso de lo que estos hombres y mujeres cargaron, dale me gusta a este video. Realmente ayuda a que este canal llegue a más personas interesadas en las historias reales detrás de la historia, aquellas que nunca aparecen en los libros de texto pero que moldearon el mundo en el que vivimos. Y si aún no te has suscrito, únete a la comunidad de Español Historia. Estamos creando algo especial, una biblioteca con las historias humanas más extraordinarias jamás vividas, contadas como se merecen. Suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguna. Quiero preguntarles algo en los comentarios. Si hubieran estado en el lugar de Nimitz el 7 de diciembre de 1941, asumiendo ese mando, con esas pérdidas, bajo esa presión, ¿qué habrían hecho diferente? ¿Habrían arriesgado los portaaviones? ¿Habrían confiado en la inteligencia? No hay respuestas incorrectas. Este tipo de pregunta revela algo sobre cómo pensamos bajo presión. Me encantaría leer sus opiniones. La próxima vez nos adentraremos en una de las historias más inquietantes y menos conocidas de toda la Segunda Guerra Mundial. La historia de un grupo de hombres a quienes se les encomendó una misión tan secreta que, incluso décadas después del fin de la guerra, su propio gobierno negó que hubiera ocurrido. No se la pierdan. Gracias por estar aquí. Gracias por interesarte por la historia. Gracias por formar parte de esta comunidad. Significa mucho para nosotros.